Excelente día a todos ustedes. Bienvenidos a una sesión más de Sábados de POCUS con USPED. Hoy tenemos una gran sesión. La verdad es que hoy tenemos una amistad, una gran doctora y parte de nuestros colaboradores, como es Anestesiología Pediátrica. Y quiero presentarles a la doctora María José Pagán Rapo. La doctora María José es anestesióloga pediatra, egresada por el Instituto Nacional de Pediatría aquí en México. Es anestesióloga, trabaja actualmente en el Hospital Universitario de Puebla y es la titular del curso de anestesiología pediátrica. Igualmente, es miembro del Colegio de Anestesiología Pediátrica AC aquí en México. Y la verdad es que hoy tenemos una sección excelente, no solo para pediatría, terapia intensiva, obviamente para anestesiología pediátrica y para anestesiología, retos del POCUS, retos del ultrasonido en el perioperatorio. Así que, María José, bienvenida, la sesión es tuya y si nos compartes pantalla, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Parte de los retos es la experiencia que tenemos día a día con el ultrasonido, tanto con los residentes como nosotros adscritos, que estamos intentando empezar a usar el ultrasonido en todos los pacientes. Entonces, creo que se ve la pantalla, ¿cierto? Pues los objetivos de esta plática es pues la aplicación del ultrasonido en el quirófano, las dificultades en las que nos encontramos y el pronóstico y la toma de decisiones que vamos a ir haciendo en base a las imágenes que nosotros vamos obteniendo. Entonces, como antecedente, nosotros como anestesiólogos usamos la anestesia regional, entonces estamos muy familiarizados con el uso del ultrasonido y los accesos vasculares, que ahora en el hospital donde estamos laborando, que es el Hospital para el Niño Poblano, el servicio de cirugía es el que pone el acceso vascular central y pues también van a empezar a hacerlo guiado por ultrasonido, que todavía no se hace, la verdad. Y entonces llega esta parte del POCUS, que es darnos más información para proporcionarnos un diagnóstico rápido ante una clínica, por supuesto, y el impacto del manejo clínico en entorno de un pre, intra y posoperatorio. Entonces, el uso del ultrasonido, podemos tener la vaina del nervio óptico, transfontanelar, Doppler transcraneal, datos de vía aérea, cardíaco, pulmonar, gástrico y abdominal. La verdad es que el abdominal no lo usamos tanto todavía, o nosotros no lo usamos, porque lo hace ya el servicio de urgencias y realmente ya nos llega con un diagnóstico. No, la verdad es que no lo manipulamos. Y el gástrico, ahora justamente hay un protocolo de la doctora Araceli Barrón Soto, que es la evaluación del ayuno adecuado en los pacientes que van a estudios de imagen, que es la resonancia magnética. Pero de ahí en fuera como tal no hay un plan académico que nos diga cómo usar el ultrasonido, tener un protocolo para ir paso a paso. Pues la enseñanza que tenemos es informal, tenemos solo simuladores o los cursos que realmente son de otras especialidades, realmente de POCUS lo dan más los intensivistas pediatras, más que anestesiólogos, y pues tenemos que empezar a empaparnos para tener el mismo idioma y poder comunicarnos adecuadamente, ¿no? Entonces, pues esto es algo autodidacta, la verdad, pero pues sabemos que la ecografía es una modalidad de la imagen que es segura, es portátil, relativamente barata y es fácil de acceso. Entonces, evitamos estar radiando a nuestros pacientes con las radiografías convencionales o en el caso del quirófano que usamos el fluoroscopio, ¿no? Entonces, en este artículo que es para anestesiólogos, el uso de POCUS para anestesiólogos, pues tenemos qué datos nos da para un pre, intra y posoperatorio. Entonces, a nivel cardíaco, pues la verdad es que lo que queremos saber es la función ventricular, pues el volumen, el estado de volumen que tiene nuestro paciente, y ya un poco más, creo que es más en los adultos, pues la función valvular o si hay una parte de isquemia.
Y en el intraoperatorio, pues si hay un cambio en esta hemodinamia, si nosotros tenemos un paciente que va cambiando, pues valorar si es por algo cardíaco o es otra cosa, ¿no? Entonces, nuevamente valorar la función ventricular, si la contractilidad es adecuada y nuevamente la volemia de nuestro paciente. Y el pulmón, pues también antes de empezar una cirugía, pues diagnosticar si hay un edema pulmonar o si ya tiene una sobrecarga de volumen que ya no nos va a permitir estar pasando algún tipo de carga diagnosticada o quitando que fuera un edema cardiogénico o si tiene algún otro problema, ya sea pulmonar, a nivel de las pleuras o alguna enfermedad pulmonar agregada. En el intra, pues ver que nuestro paciente después de un acceso vascular a ciegas o con el ultrasonido que da menos frecuencia al neumotórax, pero también se puede llegar a dar, pues ver que no tenga este paciente y la clínica nos está dando que hay una inestabilidad hemodinámica y tenemos que valorar si no es a nivel pulmonar. Y en el posoperatorio, pues las mismas, ¿no? Ver que no hay un hemotórax, alguna complicación a nivel pleural o un edema pulmonar. El abdominal ya les comenté que normalmente lo hace urgencias y ya llega con un diagnóstico, entonces no lo hacemos de base, pero sabemos que si tenemos un paciente que va al área de recuperación posanestésica, posoperado, por ejemplo, de apendicectomía, y empieza con un deterioro hemodinámico, pues saber que podemos hacer un FAS adecuadamente y diagnosticar un hemoperitoneo o algún otro dato. Dentro de la vía aérea, si es algo que nosotros realmente observamos mucho, entonces clínicamente tenemos datos de vía aérea difícil, pero con el ultrasonido podemos realmente evaluar con mayor certeza esta dificultad de la vía aérea o diagnosticar la severidad de una obstrucción, una enfermedad obstructiva del sueño y pues el tamaño del tubo que muchas veces en pediátricos, ya sea por la desnutrición o por la obesidad, por los cálculos, las fórmulas que todos sabemos, pues podría darnos un tubo diferente al que nosotros al final vamos a escoger. Entonces, para esto previamente nos puede servir el ultrasonido y después corroborar que esté adecuadamente intubado. Sabemos que el estándar de oro es la capnografía, entonces es complementar una herramienta más para saber que está bien intubado, que los dos pulmones estén bien ventilados o que tengan este deslizamiento pleural bilateral, a pesar de que también vamos a auscultarlo si tenemos algún tipo de bloqueo de la vía aérea o si necesitamos hacer una traqueostomía, identificar la membrana cricotiroidea adecuadamente. Entonces, esto nos va a ayudar que vamos a modificar nuestro manejo clínico en una tasa del 76% y vamos a detectar patologías que previamente no detectábamos en una tasa del 31%. La verdad es que es bastante. Entonces, creo que el primer paso que nosotros debemos de identificar es el ultrasonido que tenemos, porque muchas veces nosotros como anestesiólogos tenemos solo lineales, entonces hay muchos, parte del estudio de POCUS que no podemos hacer con un lineal porque la profundidad no nos los va a ayudar. Entonces, la nueva tecnología, los nuevos softwares, pues tenemos que con una sonda podemos modificar la frecuencia que nos va a dar o nos va a ayudar para la calidez de la imagen, para la profundidad. Entonces, de un lineal podemos pasar a un convexo o hasta un sectorial dependiendo el ultrasonido que tengamos. Y la verdad es que son pocos los que tienen un equipo tan sofisticado que le permite hacer todas las valoraciones, como son el de aquí abajo de la esquina del lado izquierdo. Normalmente tenemos los portátiles cualquier marca. ¿No? Entonces, hablando del ultrasonido, pues sabemos que los de alta frecuencia no tienen una profundidad alta, pero nos va a dar una resolución muy buena para estructuras superficiales. Y los de baja frecuencia, como el convexo o el sectorial, nos van a dar mucha mayor profundidad. Entonces, parte de lo que sí tenemos que identificar o parte de lo que tenemos que hacer paso a paso es identificar la marca o la muesca de nuestro ultrasonido, porque nos va a hablar sobre qué es cefálico, qué es caudal, qué es posterior, qué es anterior, qué es izquierdo, qué es derecho, que es algo como muy básico, pero en el día a día yo lo veo con los residentes que se les olvida identificar su muesca, ¿no? O sea, la marquita que tiene el ultrasonido sí se les olvida, entonces esto es importante. Y de ahí, pues, saber
qué órganos o qué nos va a ayudar a penetrar adecuadamente, que las ondas sonoras vayan adecuadamente, que es el líquido, todo lo que sea líquido va a mejorar esa transmisión y va a dar una imagen adecuadamente. Y lo que menos va a hacer, no se va a penetrar o la onda se va a perder, que es el aire y el hueso que de plano no va a penetrar nada. Entonces, en base a esto vamos a tener una gama de colores de las escalas de los grises. Entonces, todo lo que sea líquido, sangre o agua va a ser negro. Y así, por ejemplo, el riñón se va haciendo cada vez más claro, el hígado, el vaso, los músculos, el aire ya se ve casi blanco y el hueso en su total todo blanco, que es hiperecoico, y lo negro es anecoico. Entonces, en el Doppler transcraneal, que la verdad nosotros lo hemos hecho poco, cada vez lo hacemos más, pero lo hemos hecho poco, pues nos va a ayudar a utilizar para examinar el parénquima cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y nos permite ver si hay un vasoespasmo cerebral, presión de perfusión cerebral, la autorregulación y la hipertensión intracraneal, que en la tablita tenemos los rangos normales de la presión intracraneal en los neonatos de 0 a 4 y en el adulto ya de 5 a 17, que son los niños mucho más grandes, que tenemos muchos adolescentes con traumatismos craneoencefálicos. Entonces nos ayuda a evaluar esta parte. Y en este dibujo, que la verdad es que me gusta mucho, la representación de cómo tienen que ir los porcentajes del volumen venoso, arterial, el parénquima cerebral y el flujo, el líquido cefalorraquídeo. Y en caso de tener una masa, cómo se va deteriorando, cómo se va modificando para la autorregulación hasta llegar a una herniación del paciente, que clínicamente pues también lo vemos un deterioro ya cuando estamos en la etapa de descompensación o ya de herniación. Entonces, con esta herramienta podemos diagnosticar una hipertensión previo a que el paciente esté totalmente deteriorado. La vaina del nervio óptico, que nos ayuda también para la presión intracraneal, pues tenemos una muesquita, hacemos la valoración del ojito, identificamos el disco óptico y de ahí hacemos una línea que mide 3 milímetros aquí, en esta parte de forma transversal, y posteriormente, una vez que terminan esos 3 milímetros, ahí se mide de forma longitudinal para medir la vaina de nervio, y en menores de 1 año es menor a 4 milímetros, de 1 a 15 años puede ser de 4, menor a 4.5, y en mayores de 15 años tiene que ser menor a 5 milímetros para identificar una hipertensión intracraneal. Entonces, y cuando tenemos una disminución de esta presión, o sea que quitamos el factor que nos está aumentando la presión intracraneal, aproximadamente en 1 hora es que vamos a empezar a tener datos de disminución de la vaina del nervio óptico. Y otra forma que podemos hacer es que el disco óptico también lo podemos encontrar ensanchado. Si este mide más de 1 milímetro, nos puede hablar de un papiledema. Entonces, este pacientito es un masculino de 4 años de edad que va para craneosinostosis, y miren la deformidad que tiene en la cabecita. Por supuesto, nosotros sabemos que tiene una hipertensión por el tipo de que se le cerraron las cisuras. Entonces, con este pacientito, aquí somos honestos, pues de primera instancia, la verdad es que medimos inadecuadamente. Las marcas, si ven aquí, está el disco óptico y está por debajo de. Entonces, tenemos una presión intracraneal supraestimada. A lo mejor no era tanto lo que nos debería de marcar, pero clínicamente pues tenía una hipertensión que sí se veía, ¿no? Posteriormente tenemos nuestro transquirúrgico, que tenemos una exposición muy alta, que tenemos un sangrado muy abundante para una cirugía, pero aún así hicimos nuevamente las mediciones, que en comparación a las otras, que en teoría estas están mejor medidas, tenemos nuestro disco, los 3 milímetros y luego posterior, aún así tenemos una hipertensión, pero menor a la que teníamos previamente, y sabemos que este paciente va a ir disminuyendo esta presión intracraneal porque ya se hizo la corrección de la craneosinostosis con una plastía. Y entonces, pues se extuba adecuadamente. También valoramos pulmón y el volumen,
pero pues la verdad es que no tengo todas las imágenes, pero se valoró que estuviera adecuadamente porque se transfundió y decidimos la extubación temprana. Este paciente estuvo en terapia intensiva 24 horas para, obviamente, la vigilancia de deterioro neurológico y por suerte le fue bastante bien. Para la vía aérea, el ultrasonido, pues nosotros lo que hacemos de forma longitudinal, empezamos valorando la lengua. Miren este chiquito con hiperglosia. Entonces se valora la lengüita, que tenemos la sombra de la mandíbula, que es la línea roja que tenemos aquí, los músculos del piso de la boca y la lengua como tal. Posteriormente lo hacemos, modificamos, giramos el transductor para hacer de forma transversal en el mismo lugar y ahí es donde vamos bajando, ¿no? Y entonces vamos encontrando toda la anatomía de nuestra vía aérea para ver si no hay alguna malformación o edema o abundantes secreciones, que más adelante voy a enseñarles un caso súper interesante. Y ya posteriormente vamos bajando, vemos la epiglotis, aquí vemos si tenemos un edema supraglótico, el cartílago tiroideo, la membrana cricotiroidea, el cricoides, que es aquí donde vamos a medir nuestra cánula para estimar la cánula orotraqueal que le corresponde a nuestro paciente, ya más abajo la tráquea y ya nos vamos de forma longitudinal, vemos la membrana y vemos la tráquea de forma longitudinal para tener visualización también. Este paciente es un paciente del doctor Abisaid Salinas que está en el área de quemados. Es un pequeñito de 1 año, 8 meses que tuvo una quemadura por escaldadura de 2º grado superficial y profundo del 14%. En región lumbar, región posterior de los ambos muslos, mano izquierda. Y tenía una infección de vía aérea superior a su ingreso. Después, a los 5 días, empieza con fiebre. Este pacientito se le dio una carga hídrica de 1.800 mililitros por superficie corporal. Y al 5.º día empieza con fiebre de difícil control. Entonces se decide un catéter venoso central y un aseo quirúrgico. A la exploración se ven muchas secreciones y el doctor se decide hacer un ultrasonido de vía aérea. Y fíjense, aquí les voy a poner nuevamente el video, cómo se ve totalmente dematizado, cómo no, donde debería haber aire, no hay aire, hay pues la verdad es que puro moco y se ve la reverberancia que hace este moco. Entonces, aún así, él decide hacer una laringoscopía con el Gleyscope para corroborar que eso estuviera así y efectivamente se ve todo hematizado. La decisión que toma el doctor es no intubar al paciente, se hace una sedación para el catéter venoso central y se hace una anestesia regional para el aseo de los miembros inferiores que van a ser ¿cómo se dice? El aseo quirúrgico, ¿no? Que era la parte del lumbar y los muslos. Y la manita también se hizo el aseo con sedación. Aquí tenemos un paciente de 17 años con un traumatismo craneoencefálico y múltiples fracturas. Entonces, la verdad es que no queríamos modificar, no queríamos lesionar más la vía aérea, entonces se hace una exploración de la vía aérea, se ve que no hay ninguna alteración. La ventilación en este paciente era dificultosa porque la mascarilla quedaba justo en las fracturas donde él tenía y se hundía perfectamente. Entonces, hicimos una secuencia rápida de intubación para no tener que ventilarlo. Se mide previamente, ya que estaba sedado, se hace la medición de la vaina del nervio óptico. Y este es cómo se intubó con el Gleyscope, que es mi residente de 5.º año. Y yo estoy intentando hacer. Es difícil hacer esta maniobra de valorar la intubación y hacer, porque no solo la estoy viendo a ella, ¿no? Estoy viendo la hemodinámica de mi paciente, estoy viendo que ella lo haga bien, que no lastime, pero lo hace bastante bien y aquí se ve y el signo de la bala, que es la que nos da el dato de que está intubado nuestro paciente, pues se ve en el video, la verdad es que se ve muy bonito cómo podemos hacer la valoración. No siempre tenemos el Gleyscope o no siempre hay
la pala adecuada para el Gleyscope. Entonces no podemos intubar todos los pacientes con Gleyscope, no todo el tiempo, y ahí podemos valorar la intubación con el ultrasonido y la verdad es que la valoración directa. A este paciente igual ya no, tenía varios días de la fractura, venía referido de otra comunidad. No sabíamos cómo estaba, se veía deshidratado, entonces decidimos hacerle la exploración de la vena cava inferior para ver si había alguna depresión o si estaba adecuadamente. Y la verdad es que estaba bien. No tuvimos, no administramos más cargas. Durante la cirugía, pues según el sangrado, fuimos cambiando la estrategia dentro de los líquidos. Este es nuestro paciente unos días, 15 días después. La verdad es que quedó muy bien y así es como queda la reconstrucción con todas las plaquitas que le puso el equipo de maxilofacial. Ya después tendrá a lo mejor para una rectificación de nariz, y este ojito que está cerrado con fisioterapia probablemente pueda rescatarse un poquito más. Y entonces a nivel cardíaco pues también lo usamos bastante, pero vamos a identificar las causas de la inestabilidad hemodinámica o la falla cardíaca que puede tener nuestro paciente. Nosotros pasamos mucho paciente para cirugía cardíaca, y entonces este sí nos ayuda para ver la función ventricular, las anomalías valvulares, si tiene derrame pericárdico, anomalías del movimiento de la pared que nos sugieren algún tipo de isquemia, si el paciente es más grande o adulto, y el estado de la volemia de nuestro paciente, ¿no? Ya mediciones como el gasto cardíaco, la colapsabilidad de la vena cava inferior y el tamaño del ventrículo derecho sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las ventanas acústicas que nosotros usamos para hacerlo rápido son las paraesternales, eje largo, eje corto, la apical y su subcostal o subgifoidea, perdón. Si pudiéramos poner a nuestro paciente en decúbito lateral izquierdo y con el brazo extendido, nos ayuda mucho con las imágenes, pero la verdad es que dentro del quirófano esto es casi imposible. Muchas veces lo hacemos en el previo a que vaya a pasar al quirófano, pero pues también en estos tiempos es un área muy fría, en México estamos en invierno, entonces la verdad es que destaparlos no nos ayuda nada, pero hacemos un poquito de poder de convencimiento y ya, si se fijan después, la chiquita nos ayudó y se dejó, la verdad, valorar absolutamente todo, ¿no? A nivel pulmonar, porque tenía una tos productiva muy importante, que en teoría había estado en tratamiento para neumonía, que ya estaba remitida según infectología. Esta pequeñita tiene 8 meses y tiene una CIA y un conducto arterioso persistente y va para el cierre de este conducto. Entonces, efectivamente, a nivel pulmonar se veía bien su pulmoncito, solo las secreciones a nivel de vía aérea superior que nos daba esa tosecita. Este es el ecocardiograma de esa pacientita. Entonces, por ejemplo, en este que es un paraesternal eje largo, ponemos el transductor con la muesca hacia el hombro del lado derecho y vamos a ver la fracción de eyección, el tamaño del ventrículo izquierdo, la válvula mitral y la válvula aórtica, que es lo que podemos ver. Este pacientito, por ejemplo, en este video, lo que nosotros tenemos de error, vamos a decirlo así, tenemos mucha profundidad y podríamos haberle quitado un poquito de profundidad para ver mejor las estructuras de nuestro paciente. También podemos diagnosticar un derrame pericárdico o un derrame pleural. No son las vistas o no es el que vamos a usar de primera instancia, pero para fines prácticos, la verdad es que sí se ve un derrame pericárdico pues casi inmediato. Y ya nada más corroboramos con un subcostal. Este es un eje paraesternal izquierdo, eje corto, que es en la misma posición que teníamos el de eje largo. Vamos a modificar la muesca hacia el otro lado, hacia el hombro izquierdo, entre las 2 de la tarde aproximadamente. En el espacio, igual en el tercer y cuarto espacio. Si no tenemos una adecuada visión, pues lo que tenemos que hacer es adelantar, hacer movimientos de tilting para
encontrar la ventana adecuadamente. Y entonces, ya que tenemos a nuestro pacientito así, podemos ver su eje corto. Muchas veces, pues, estás haciendo otras cosas, estás viendo otras cosas y tienes que valorar. Aquí se ve perfectamente el tabique interventricular, que en caso de ver una hipertensión del ventrículo derecho o un exceso de volumen, el ventrículo derecho va a aplanar este tabique y nos va a dar el signo de la D, ¿no? Entonces, se ve una D, que es el ventrículo izquierdo, porque está haciendo, la presión está recargándose hacia ese tabique interventricular, y el ventrículo derecho está muy agrandado, tiene una sobrecarga. Aquí es donde vemos si el paciente tiene una sobrecarga de volumen o si ya es otra cosa como alguna hipertrofia o una hipertensión. El apical 4 cámaras, lo que vamos a ver es la relación de las aurículas y los ventrículos, sobre todo entre ellos mismos, ver que sean simétricos, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y los ventrículos que estén proporcionales como normalmente lo hacemos. En esta visión es donde más se va a ayudar a que alcemos tantito el brazo izquierdo para mejorar la visión que nosotros podamos tener. Este pacientito, la verdad es que estaba muy complicado, no podíamos ver el apical 4 cámaras, la ventana no era la adecuada, pero alzándole el bracito, este es el video de él, alzándole el bracito lo pudimos identificar mucho mejor. Y vemos la función sistólica, más bien la contracción a nivel sistólico, que las paredes se contraigan adecuadamente, y si alguna no, se identifica súper bien en este apical, y la función valvular, que también es muy evidente. Y ya aquí ya nada más ponemos el Doppler si tuviéramos alguna duda a nivel valvular para ver si hay alguna obstrucción. El subgifoideo 4 cámaras nos va a ayudar también para ver el lado derecho de nuestro corazón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho. En caso de tener un RCP, la verdad es que nosotros dentro de nuestro hospital todavía no nos sentimos con la habilidad de usar el ultrasonido, porque está paciente en paro, todos tenemos otras actividades o otras funciones, y todavía no tenemos la persona que haga el ultrasonido mientras estemos haciendo un RCP. Y se hace en esta ventana porque es la que no va a obstruir las compresiones torácicas, ¿no? Entonces aquí, en el primer video, que es este que estamos aquí viendo, nada más alcanzamos a ver el lado derecho de las cavidades derechas de nuestro corazón. No logré hacer el lado izquierdo. ¿Y qué pasa aquí? Pues tengo al cirujano encima de ya quiero empezar, ya quiero empezar, ya quiero empezar. Pues si necesitamos otros accesos vasculares, también pues no puedo estar haciendo. Entonces, clínicamente todavía este paciente no tenía ningún deterioro, entonces no pude mejorar su vista. Les estoy dando estos porque son los pacientes que tengo de esta semana, porque otra de los problemas que tenemos es que no guardamos nuestras imágenes o no las etiquetamos adecuadamente y luego ya no sabemos qué paciente era. Este pacientito es, también es esa vista. Este es un paciente que pasamos para un bandaje pulmonar, y aquí sí se logra ver que el paciente tiene un derrame pericárdico. Este lo pasamos ayer estaba subiendo estas imágenes para identificar el derrame que tenía. Entonces empezamos viendo el hígado, la vena cava inferior, y nos vamos haciendo más hacia posterior para encontrar un 4 cámaras, que ahí se ve, es una conexión anómala, perdón, es una doble salida del ventrículo derecho, por eso no se ve la anatomía adecuadamente, y posteriormente vamos haciendo el eje corto para ver el derrame pericárdico. Aquí ya tenemos un eje corto de subcostal, y aquí se ve el derrame pericárdico que tiene, que no le daba repercusión hemodinámica, pero lo tenía, ¿no? Entonces aquí sí se logra identificar el derrame pericárdico, aquí se ve perfectamente como tiene un derrame pericárdico, ¿no? Entonces este paciente tiene 6 meses y llegó intubado por una neumonía que había adquirido en la comunidad, y posteriormente se diagnostica y pasa para el bandaje. Y para valorar la vena cava inferior, pues tenemos igual, ¿no? Aquí el dato que debemos de saber
es que hay que ver el hígado y que las venas hepáticas lleguen también a la cava, si no podemos estar valorando algo incorrecto. Entonces, ya teniendo esta imagen, vamos a hacer las mediciones. Entonces, este paciente tenía una medición de 18 milímetros, que es normal, se puede colapsar un 50% y la presión de la aurícula derecha está entre 0 y 5 milímetros de mercurio, una estimación, ¿no? Pero si esto estuviera mayor a 21 milímetros, no se va a colapsar y la presión de la aurícula derecha es mayor de 15 milímetros de mercurio, entonces ya esto nos puede llevar a un cambio de decisiones o una repercusión diferente. Esta es otra tablita que ya es como más específica, que realmente estos pacientes muchas veces cuando tienen algún problema cardíaco, ya fue con cardiología y nos dan estos datos, nada más a veces corroboramos la información o vemos que siga igual como lo vio el cardiólogo. ¿Por qué? Porque muchas veces la cita con el cardiólogo fue hace 3 meses y en ese transcurso el paciente se enfermó y ahora viene para una cirugía electiva, entonces queremos ver que no se haya modificado la hipertensión pulmonar o o tuvo una diarrea y entonces queremos ver qué tanto se depletó, ¿no? Más o menos. Y ya a nivel pulmonar, que todo esto lo hacemos o lo intentamos hacer de la forma más rápida, porque la verdad es que no tenemos, pues el equipo todavía no tiene la educación de esperarse a que nosotros lo valoremos o no tenemos el área para hacer una valoración preoperatoria con el ultrasonido adecuada, pero lo hacemos ya con el paciente sedado. Y entonces tenemos una evaluación para valorar si el paciente viene con algún tipo de hipoxia o con alguna inestabilidad hemodinámica aguda, como el neumotórax a tensión, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a nivel pulmonar y lo que tenemos que saber es que estas imágenes son los artefactos. Nosotros lo que vamos a ver son los artefactos que se generan por el aire que está dentro del pulmón. Y entonces aquí estoy, este pacientito, estamos evaluando el pulmón del lado derecho, que se ve totalmente normal, ¿no? Entonces tenemos todos los signos, ¿no? El del murciélago, la avestruz, que nos va a hablar de un deslizamiento pulmonar, un pulso pulmonar, las líneas A, que son líneas hiperecoicas horizontales. Lo que sí tenemos que hacer es valorar todas las áreas, no nada más quedarnos con una, porque llegaba el residente y me decía, ya le valoré el pulmón de aquí y ya está súper bien. Le digo, sí, todos los demás, no. Entonces hay que hacer objetivos y hay que hacer el protocolo completo para poder diagnosticar adecuadamente a nuestro paciente. Entonces, este pacientito estábamos en la zona, en la primera zona, que es la parte anterior, y se veía bien. Así todas las zonas se veían bien, ¿no? Entonces lo ponemos en modo M, que tenemos el signo de la playa, que nos va a dar lo que son las olitas, la membrana, que es nuestra pleura, y luego ya lo que vendría siendo la arena, ¿no? Y también se ve bastante bonito. Entonces tenemos aquí un pulmón sano con nuestra línea pleural adecuada y las líneas que se van a ir las líneas A que se van a ir encontrando. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un neumotórax? Pues este deslizamiento pleural no lo vamos a encontrar y el modo M nos va a dar el signo de código de barras, ¿no? Pero si este paciente tiene líneas B, que nosotros vemos que no hay un deslizamiento pleural, pero tiene pulso pulmonar y líneas B, las pleuras están íntegras, por lo tanto ya no es neumotórax, ¿sale? Entonces, esto es importante porque muchas veces hemos llegado y así, no, doctora, no hay un deslizamiento pleural y tiene líneas B. Ah, pues a ver, espérame, porque eso puede ser otra cosa, ya sea que si la intubación fue selectiva, entonces ese pulmoncito no está, o tiene pulso pulmonar, ¿no? Ese pulmón no está siendo ventilado, el paciente está en apnea, no lo has pasado al ventilador, o está selectivo, o tiene una telectasia, u otra cosa que no es un neumotórax como tal. En caso de tener un neumotórax o la sospecha del neumotórax, tenemos que encontrar el punto de transición dinámica. ¿Qué quiere decir? Donde vemos este punto donde vemos el signo de la playa y el signo de código de barras, ¿no? En este punto es el que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Deslizando el transductor hasta llegar a este punto donde se ve este cambio.
y lo vamos a ir deslizando de anterior a posterior y de superior, de cefálico a caudal y hacia la línea lateral. Y en caso de tener una lesión pulmonar diferente, pues hay un cambio de densidades del tejido pulmonar y del contenido de aire va cambiando, que puede ser exudado, transudado, colágeno, sangre, fibrosis, un montón de cosas que nos pueden dar, ¿no? Entonces hay un desajuste acústico, entonces esto, lo que podríamos ver de las líneas A, que es lo normal, pues se vuelven las líneas B o cola de cometa, que son estas luces que salen de la pleura, ¿no? Entonces tenemos esta salida de la pleura, podemos tener algunas líneas B que son normales, pero mayor de 3 en adelante, si tenemos más líneas B, eso ya nos empieza a hablar de una patología, que puede ser un síndrome intersticial o algún tipo de edema. Si tenemos esta formación de forma difusa, o sea, estas líneas B de forma difusas, homogéneas, podemos pensar en un edema cardiogénico. Si no, pues podemos pensar en un edema de diferentes tipos o una patología como neumonía, etcétera. Entonces, aquí tenemos la tablita de una forma abreviada de lo que les acabo de comentar. Y las atelectasias. Las atelectasias, nosotros en quirófano hay varios artículos que se hicieron con el ultrasonido que evidenciaron que todos los pacientes, aunque sean solo sedados, o sea, tienen una ventilación espontánea, pero nosotros los ponemos en una sedación, ya sea leve o profunda, hacen algún tipo de grado de atelectasias. Entonces, todos los pacientes cuando entran al quirófano van a tener una atelectasia, pero una atelectasia puede ser leve o que no repercuta o una atelectasia masiva. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues primero valorar al paciente si se puede despierto para ver que haya un pulmón sano previamente y no tenga ya una atelectasia, ¿no? Y entonces vamos a tener el deslizamiento pleural y el pulso puede estar presente, el pulso pulmonar. Y para diagnosticar las atelectasias tiene una sensibilidad del 70 al 99% y una especificidad del 92 hasta el 100% si lo podemos hacer. Si lo hacemos. Entonces nosotros pacientes que van, por ejemplo, cirugía laparoscópica, debemos de hacer porque hacemos maniobras de reclutamiento para eliminar o disminuir estas atelectasias y se pueda extubar adecuadamente nuestro paciente. Si no, en el área de recuperación tenemos un paciente con algún grado de dificultad respiratoria y tenemos que hacer otras maniobras para ayudarlo. Entonces mejor lo hacemos previo a la extubación, que es nuestras maniobras de reclutamiento, que para las cirugías laparoscópicas se recomienda reclutar previo a la insuflación y posterior. Y otras de las imágenes que podemos tener abajo de las atelectasias están las consolidaciones, que vamos a ver un pulmón hepatizado. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de lo que normalmente veo del hígado, ahora lo vamos a ver a nivel pulmonar y es una consolidación. No tengo ningún paciente, por suerte, que me haya dado esa imagen, si no se las mostraría. Entonces, este paciente tiene una neumonía, fue el que les enseñé previamente y tiene de la doble salida del ventrículo derecho y va para el bandaje pulmonar de la arteria pulmonar y cierre de conducto arterioso. Entonces, este fue su ecocardiograma que vimos que tenía el derrame pericárdico, que se los enseñé cuando estábamos en las ventanas subcostal. Y a este mismo paciente, por el antecedente de la neumonía, le hicimos su valoración de pulmoncito. Entonces, del lado derecho, vemos que su pulmón, la verdad es que se ve bastante bien y no repercute, no tenía ninguna repercusión. Este paciente ya venía intubado. Entonces, del lado derecho, hicimos toda la evaluación, nada más le estoy enseñando una de las ventanas, pero hicimos toda la valoración y se ve normal. Y del lado izquierdo nos empieza a causar un poco de duda porque vemos algunas líneas B y posteriormente nos vamos a otra de las vistas y efectivamente creemos nosotros que tiene varias líneas B y la segunda imagen se ve mucho más nítida. Entonces podemos pensar que tiene una sobrecarga de volumen
y nos fuimos bastante restringidos y luego con las gasometrías fuimos valorando las necesidades de nuestro paciente. Esta es otra chiquita también de craneosinostosis, es una chiquita de 1 año 4 meses que pesa 5.8 kilogramos y en la valoración preanestésica intentamos hacer el Doppler transcraneal y la verdad es que no pudimos visualizar, así que ¿qué hay que hacer? Pues estudiar más esta técnica y hacerlo con más pacientes, que es parte de lo que pues a muchos se les hace tedioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, se decepcionan, así, no lo encontré, no, ya nunca más lo voy a hacer porque no se ve. No se ve porque no lo hice bien o porque por la craneosinostosis, la verdad es que a lo mejor la ventana que estaba buscando no la encontré, a pesar de que el neurocirujano me decía, pues en ella se debería ver súper fácil. Pues no se ve súper fácil, la verdad es que no lo encontramos y no pudimos identificar la arteria para poder hacer el Doppler. Así que, pero aún así clínicamente, miren cómo se ve. Esto es con permiso de la mamá, este video que nos da. Tenía una respiración, no sé si escuchan. Como si fuera una ronquera, entonces queríamos descartar algún problema de la vía aérea. A esta pequeñita sí le hicimos todo lo de vía aérea. Ahí. Y entonces hicimos la valoración, la hizo mi residente de 4º año, la valoración de la vía aérea, que es la que está aquí, para descartar algún otro problema. Y le calculamos porque a pesar del 1 año 4 meses tenía muy bajo peso, entonces por los cálculos que nosotros normalmente hacemos, le tocaba un tubo 4, fácilmente con globo. Si fuera cualquier otra niña de 1 año 4 meses, le pondríamos un tubo 4 con globo. Hicimos la medición, que es la que está de este lado, y nos sale un tubo 4.1. Pues nos entercamos nosotros y dijimos, bueno, le pongo el 4 y seguramente sí le va a quedar con globo. Pues no. ¿No? El tubo 4 con globo no pasaba y tuvimos que irnos con un 3.5 con globo con 0.5 de neumotaponamiento. Entonces, pues parte de esto es confiar en lo que ya sabemos, lo que hemos hecho, y ahí sí nos daba que no le iba a quedar un tubo 4 con globo, ¿no? Esta medición son tubos sin globo, pero nosotros en el transquirúrgico no podemos darnos el lujo de tener fuga, porque si tenemos algún problema hemodinámico, necesitamos manejar adecuadamente, entonces la verdad es que no nos permitimos que tengan fuga nuestros tubos o la mínima fuga, y entonces decidimos siempre con globo. Y aquí pues creer más en nosotros, sabíamos que no le iba a quedar un tubo 4 con globo, porque el ultrasonido no los dijo, y aún así nos entercamos y lo intentamos. Y no le quedó, le quedaba un 3.5 con globo. También le hicimos la vaina del nervio óptico y efectivamente esta nena también tiene una hipertensión intracraneal propia de la craneosinostosis, o sea, era algo esperado, y lo que queríamos realmente era en el postquirúrgico que haya disminuido un porcentaje. Ahí. En este paciente ahí no se ve, pero a ver, así. Aquí pueden identificar, no le puse Doppler, podemos identificar que está la arteria oftálmica de la retina, pues, y podemos haber hecho el Doppler para visualizarlo y saber que estábamos adecuadamente. Otro de los puntos con mi ultrasonido, con el ultrasonido, no puedo medir después. Entonces, tengo que hacer la medición en el momento que estoy haciendo la imagen y la verdad eso me quita muchísimo tiempo y entonces pierdo muchas de las imágenes porque no lo puedo hacer. A esta misma niña le hicimos también el cardíaco, en lo que la rasuraban y le hacían todo lo de la cabecita donde iban a entrar. Entonces tenemos el paraesternal, que aquí hicimos el eje largo y posteriormente se va a ver el eje corto. Después nos fuimos al apical y el subcostal y también hicimos vena cava inferior. No sé si logran. Aquí ya hicimos el eje corto y empezamos a ver el ventrículo izquierdo en forma de donita y su ventrículo derecho con adecuada función y adecuado tamaño para él. En el apical aquí tenemos
sus 4 cámaras se ven bien. Ahí pareciera que estuviéramos más como en un subcostal. Entonces nos vamos haciendo más lateral porque luego la imagen no es tan fácil de identificar el 4 cámaras como deberíamos. Y aquí tenemos el subcostal, que también se ve bien, no se veía derrame. Aquí podríamos haberle dado un poquito más de profundidad para ver adecuadamente toda la imagen. Y luego, por último, hicimos la medición de la vena cava inferior para ver el volumen que tenía esta pequeñita. Igual, tenemos que ver que las hepáticas lleguen a la vena cava inferior porque si no podemos estar midiendo alguna otra estructura que no es. Y esta chiquita hemodinámicamente se comportó muy bien, pero sí cuando estaban manipulando teníamos cierto grado de bradicardias, entonces aquí vendría el globo ocular y este es el hueso frontal, que es el que van a cortar por completo, y la exposición que tengan. Este pacientita sangró bastante, un sangrado de 200 mililitros para ella era bastante. Entonces su hemoglobina por gasometría, la mínima fue de 8 y la basal era de 11.2, se transfundió. Ahí fue cuando hicimos la valoración de la vena cava inferior y se transfundió un paquete globular. Posteriormente hicimos las mediciones de globo ocular, que también nos da una disminución de la presión que teníamos basal, que estaba en 44 milímetros, y aquí sale con 33 milímetros. Entonces se decide la extubación, igual pasa al área de terapia intensiva, está 24 horas y posteriormente pasa al área de piso sin problema. Y ya debe estar rumbo a su casa en estos días. Entonces, como conclusión, pues el POCUS nos sirve en todas las ocasiones, podemos explorar adecuadamente, solo que sí tenemos que hacerlo enfocado, los objetivos, la clínica que queremos, tienen que ser rápido. La verdad es que nuestros cirujanos son muy desesperados, no sé si en todos los hospitales son así, pero en nuestro caso son muy desesperados y siempre quieren ya empezar, ¿no? Entonces ven que estamos haciendo algo con el ultrasonido y ya, ¿no? Entonces empiezan como a hacer otras cosas y tenemos que confiar con la experiencia que nos va dando, pues que el ultrasonido es fiable y que nos va a dar un diagnóstico adecuado, ¿no? Que es dependiente del operador y una mala interpretación nos puede dar una evolución, un tratamiento incorrecto de nuestro paciente. Creer que nuestro paciente tiene un derrame y estarlo intentando poner un sello pleural, pues no me va a ayudar, ¿no? Entonces sí tenemos que ser fiable. ¿Y cómo hay que hacer eso? Pues la actualización continua, estar en talleres constantemente. Aquí hay un error, disculpen, y modificar los planes de estudio, creo que es parte fundamental de esta nueva tecnología, que entre en un plan de estudio obligatorio para todos, para estar en un mismo, como he dicho, un mismo idioma, para que yo en un futuro llegue con el de terapia intensiva y le diga, la presión intracraneal estaba en tanto, postquirúrgico quedó en tanto, para que tú valores, por ejemplo, los TC que tienen mucho tiempo, que van a estar más tiempo intubados, ¿no? Mi presión disminuyó o mi presión aumentó después de la cirugía, que también es válido, o un tumor intracraneal, ¿no? Entonces mi presión basal era tanta, se modificó a más o menos y en el tiempo que está en terapia intensiva, ellos van valorando su presión y con eso van haciendo sus estrategias de tratamiento. Ese es un mismo idioma, pero muchas veces yo llego con los de terapia y les digo, no, la presión de la vaina del nervio óptico me dio tanto. Y o no me creen, o ya últimamente lo han hecho más, pero también es una competencia de egos que tenemos que quitar porque todos estamos para los pacientes y el único beneficiado es nuestro paciente. Entonces, si hablamos el mismo idioma y confiamos el uno con el otro, pues vamos a hacer que nuestro paciente tenga una evolución extraordinaria. Si el paciente viene de terapia intensiva y él me dice que la vena cava inferior, por ejemplo, le pasaron una carga y mejoró el volumen
cardíaco, el volumen latido, o ya mejoró la colapsabilidad de la vena cava inferior. Entonces yo ya no le voy a pasar una carga porque ya ese no es el problema del paciente. A lo mejor ya necesitamos algún inotrópico, un vasoactivo, algo por el estilo. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros para anestesia sabemos que todos nuestros medicamentos depletan la función cardíaca. Entonces muchas veces ponemos, cuando ya viene deteriorada una función ventricular, pues voy a poner un apoyo aminérgico previo a una inducción anestésica, porque si no el paciente no va a tolerar esa inducción anestésica y yo voy a tener problemas para sacar a ese paciente de esa hipotensión muy marcada o esa bradicardia que nos puede generar los propios medicamentos anestésicos, todos lo hacen. Entonces, muchas veces normalmente ponemos adrenalina a dosis baja como si fuera de soporte, para que los medicamentos no depleten tanto a mi paciente, porque sabemos que no le puedo poner una o dos cargas de volumen para mejorar, que normalmente eso es parte del tratamiento. No es el caso, entonces podemos cambiar nuestra forma de actuar en base al POCUS que ya tenemos que hacer todos. Entonces, este es mi sobrino, que lo amo, y muchas gracias, y pues estoy a sus órdenes. Este es mi correo, y aquí estamos. Excelente presentación de la doctora María José. Muchas felicidades por la presentación. Y tenemos preguntas que la verdad son muy, muy interesantes. Nos han hecho llegar preguntas a través de WhatsApp y a través del chat aquí de Zoom. Hay mucha curiosidad por saber acerca de la evaluación del contenido gástrico preintubación. ¿Qué nos podrías comentar más, María José, acerca de la insonación gástrica durante la intubación? Lo que nosotros normalmente hacemos con la doctora Araceli Barrón, que es la experta ahora sí que del ultrasonido a nivel gástrico, lo que hemos visto es que pues principalmente los ayunos prolongados generan mucho más volumen. Entonces un paciente que viene con un ayuno prolongado de 12 horas o más, porque hemos tenido niños que los dejan en ayuno 24 horas y no han logrado pasar a quirófano, tienen mucho contenido gástrico. Entonces es recomendado, ya está recomendado hacer líquidos claros una hora antes para hacer sí, como un barrido gástrico con este líquido para que el estómago realmente esté vacío. De hecho, apenas ayer o antier tuvo un paciente que le dieron este alimento por la sonda de gastrostomía, que podrían creer que si se le dio por sonda, pues no tiene vía oral, ¿no? Se le dio, bueno, pero ese contenido gástrico puede regurgitar nosotros al hacer una presión positiva de la vía aérea, y ese contenido, a pesar de que fue por la gastrostomía, pues regresar y hacer una broncoaspiración. Entonces le habían dado, no estoy seguro qué alimento le habían dado, 2 horas antes, que podríamos decir con las guías de ayuno, ya no estaría, tendríamos que esperar más para poder hacer un procedimiento anestésico, y sorprendentemente no tenía absolutamente nada a nivel gástrico. Entonces, estas guías se han ido modificando gracias al ultrasonido y gracias a otros estudios, quedando que los líquidos claros se pueden dar hasta 1 hora antes, y ya son recomendados dar líquidos claros, que puede ser algún tipo de té. El único que sí no recomendamos es té que combinan hierbas, o por ejemplo en Argentina o parte de Sudamérica, el mate. La verdad es que no, porque lo que genera hace modificaciones en los tiempos de coagulación, que es más propenso un paciente a sangrar. Entonces ese té, o bueno, que no es un té, el mate, no se recomienda, y puede alterar el consumo de los opioides. Entonces, generalmente los que consumen mate también consumen un poco más de opioide. Entonces, a todos nos gusta el mate, pero con sus reservas previo a la anestesia. Pero a nivel del ultrasonido gástrico, que es la valoración, por ejemplo, primero lo hacíamos en supino, el paciente totalmente acostado. Es muy difícil
hacerlo así, hay que sentar un poco al paciente y si lo podemos parar, o sea, si el paciente se pudiera parar, lo hacemos con el paciente parado, que es la mejor forma de evaluar el estómago. Y así con eso, pues las fórmulas para calcular el volumen gástrico que tenga ese paciente. Pero en definitiva, acortar los tiempos de ayuno son fundamentales y para los protocolos ERAS también iniciar la vía oral de forma rápida también es muy importante para que nuestro paciente tenga una evolución mucho mejor. No sé si con eso contesté las Sí, claro. preguntas. Algo que quiero resaltar, algo que comentaste muy importante es creernos, esa comunicación que debe haber de anestesiología con el servicio de urgencias, con el servicio de piso, con el servicio de terapia intensiva y viceversa. Nosotros también cuando les llevamos al paciente, decirles, miren, ¿sabes qué? Encontré esta imagen, esta valoración POCUS de tanto, para que ustedes la encuentren, la sepan y puedan repetirla o tener un patrón de inicio para continuar. Y como lo comentaste muy bien, también ustedes nos comentan a nosotros y es mayor seguridad para el paciente. Así que esa parte es muy importante, María José. Hay otra pregunta que también nos han hecho llegar a través de las redes sociales, que es, ¿llegan a reclutar con ultrasonido en la práctica? Y obviamente, ¿qué han encontrado? Sí, sobre todo en los pacientes que van para la laparoscopía. Primero hacemos una valoración pulmonar previa, que en teoría el paciente está sin atelectasias, o podemos encontrar atelectasias ya muy localizadas o muy pequeñitas, o sea, que no dan una repercusión como tal, que podríamos llegar a pensar que son normales por el procedimiento anestésico, por la intubación y la falta de la presión negativa, que ya nosotros damos una presión positiva. Entonces, pero esa atelectasia lo que vamos a hacer es que no vamos a dejar o que crezca o que se generen más atelectasias. Entonces, sobre todo en los pacientes que van para, le digo, la paroscopía, ya sea tórax o abdomen, lo que hacemos es reclutar con nuestro PEP de 5, normalmente lo ponemos a 5, pero las guías te dicen que hasta 8 puedes llevarlo. Nosotros nos quedamos con 5 y lo reclutamos 3 respiraciones, lo llevamos a 10, 3 respiraciones lo llevamos a 15, 3 respiraciones y regresamos al 5. Esa es nuestra manera de reclutar previo a la cirugía laparoscópica. Se hace la cirugía, se vuelve a evaluar y si nosotros encontramos atelectasias, volvemos a reclutar de la misma forma. La verdad es que después de hacer este reclutamiento previo, no hemos tenido la necesidad de reclutar más de una vez, que lo hacemos con el PIP. Antes lo hacíamos con la mano, no lo voy a negar, pero la verdad es que la presión que nosotros ejercemos con nuestra mano, a pesar de que la sensibilidad de la mano del anestesiólogo y su bolsa es muy buena, pero la verdad es que la presión que nosotros ejercemos va a variar, no es constante y entonces ya no está recomendado. Aunque nuestro manómetro ahí nos marca que la presión es de 20 y la continúo, no, pues la verdad es que no lo hacemos bien. Y entonces, algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes que son obesos, reclutamos también después de hacer, cuando ya quitamos el neumoperitoneo o el neumotórax. Entonces, una vez que se retira, volvemos a reclutar y analizamos después, porque cuando está el paciente en sala, está totalmente tapado con los campos encima y no nos permite, nosotros contaminaríamos el área quirúrgica y podríamos arriesgar al paciente a una infección. Entonces lo tenemos que hacer o cuando van a empezar o cuando van a finalizar, pero hacemos la reclutación previo al neumoperitoneo y posterior a que este es retirado, sobre todo en el paciente obeso. Y posterior a eso, no hemos encontrado que tengamos un aumento de atelectasias. Excelente. Hay una pregunta más que no quisiera dejarla pasar. Ultrasonido en el trasplante, ya sea renal o hepático, ¿llegan a hacer alguna insonación durante el trasplante, ya sea en el transquirúrgico o al final de realizar las anastomosis, o en qué momento llegan? Porque incluso también se podría apoyar con el servicio de imagenología en quirófano, pero ¿cómo se podría realizar
o qué se está llevando a cabo en relación a trasplante, quirófano y POCUS? La verdad es que lo que tendríamos que ver es la función, la perfusión del injerto, ¿no? Entonces tenemos una perfusión, depende del paciente si es vivo relacionado o si es cadavérico, eso va a hacer una diferencia. Y una vez se haga la apertura de los vasos y se dé la reperfusión a nivel renal, es lo que tendríamos que valorar es la perfusión a nivel de la arteria renal. Y con eso lo vamos a ver con la valoración del Doppler pulsado para corroborar que sea una adecuada perfusión. A nivel hepático, la verdad es que no tengo experiencia y bueno, a nivel renal hemos ido disminuyendo nuestros trasplantes renales en el hospital y es muy poco, pero así es como las guías lo van manejando. Y a nivel hepático, la verdad es que no tengo experiencia, no, pero también debes de corroborar, pues lo que más te importa es que la perfusión sea adecuada, ¿no? Y que no haya un sangrado. Por ejemplo, en el hepático, parte de lo que tenemos que valorar es que no esté sangrando, que no haya un sangrado que nos va a poner inestable a nuestro paciente. ¿No? Y en el renal, pues la reperfusión, que eso es lo que va a hacer la diferencia entre un riñón adecuado o no. Y yo creo que en el inmediato, o sea, en ese momento valorar que haya una adecuada perfusión con el Doppler pulsado y posterior yo creo que sí le toca a la terapia intensiva ir que esa perfusión se continúe, ¿no? Porque yo te puedo decir, salió de quirófano súper perfundido, súper bonito, ¿no? Lo estamos viendo, tiene una adecuada coloración, pero en el transcurso de las horas la anastomosis o más bien se está colapsando o a lo mejor le falta volumen porque muchas veces vamos como muy miedosos a tener un volumen alto y nuestro paciente lo que le falta a veces es volumen, entonces pero ya es cosa más como entiendo yo que es de terapia intensiva porque son las siguientes horas, no es casi en el inmediato, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, con la reclutación, cuando tenemos cirugía de tórax, cirugía ya sea algo a nivel pulmonar, una decorticación o cirugías de cardio, que estamos saliendo de bomba, la reclutación la hacemos manual porque estamos visualizando el pulmón. Entonces ahora parte del protocolo que estamos, bueno, que estoy haciendo, porque los pacientes que voy viendo, antes lo hacía con la mano, veía el pulmón y daba la reclutación con la mano, ¿no? Con la bolsa que nosotros tenemos con la presión positiva que nosotros mismos podemos poner y vamos viendo cómo el pulmón va reclutando adecuadamente. Hay unos pulmones que ya están más edematizados, ¿no? Porque tienen un edema cardiogénico que no se deja reclutar, entonces necesitaríamos presiones muy altas para poder reclutarlo y eso tampoco le va a favorecer a mi paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues he estado valorando reclutar con el PIP, como les estaba diciendo, de 5, 10, 15 y regresar a 5 y ver qué tanto se recluta nuevamente. Entonces, una vez que estoy con el tórax abierto, que puedo ver el pulmón, que ya, digo, ya está reclutado bonito, ya se ve rosita, como el libro me lo dice que se debe ver, pues repito una vez que cierran, porque una vez al cerrar, nuevamente se va a telectasiar, o sea, eso es algo como esperado. Entonces, volver a reclutar, pero esa maniobra en esos tórax que están abiertos, ¿cuánta presión más o menos puedo ejercer? Porque el tórax está abierto, entonces el pulmón se puede salir. Entonces, parte de lo que le decía a los residentes, tú vas a reclutar a que el corazón, el pulmón, de verse morado o azul, se vea nuevamente rosado. Ese cambio, cuánta presión tú necesitas sin que el pulmón se salga, porque luego le dan una presión excesiva y el pulmón se sale del tórax, ¿no? Y le digo, ya te estás pasando, no lo sé solo porque ya está totalmente rosa, sino porque el pulmón se está saliendo. Entonces el pulmón tiene una distensibilidad normal que nosotros no podemos exagerar, que normalmente el tórax no lo permite y hacemos un barotrauma, pero al estar el tórax abierto, ese barotrauma lo vamos a hacer que se va a ver reflejado en unas horas, no inmediato, ¿no? Entonces, tenemos que estandarizar más cuando el tórax está abierto, cuánta presión puedo ejercer para que se rompa esa telectasia, tanto visualmente, que lo estoy viendo, como el ultrasonido posterior al acto quirúrgico.
La verdad es que ha sido una excelente participación. La doctora María José, anestesióloga pediatra, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos encantados de tener estas participaciones de anestesiología pediátrica, porque sin duda formamos parte de un equipo para el bienestar del paciente. Y tenemos que estar comunicados, y el POCUS es una herramienta más para ayudarnos a esta comunicación e interacción, y el beneficiario va a ser el paciente y también, por consecuencia, todo el personal de salud que está envuelto en el caso. Así que muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, María José? No, pues sí, que somos un equipo, hasta el equipo de enfermería es parte de nuestra ayuda día a día, que ellas también deben ser incluidas, y pues somos un equipo, bien lo dijiste, y todos estamos para bien de una sola persona, que es el paciente. O los pacientes. Efectivamente. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo sábado de POCUS. Gracias, hasta luego.